Bueno, está con nosotros para hablar un poco del repaso de la democracia, el Cuervo Larroque y Leandro Santoro, secretario general de Irrompibles y de la Cámpora, respectivamente. Bueno, a ver, primero algunas reflexiones, porque comparar democracia con dictadura un poco ya queda en el pasado, por más que las heridas de la dictadura todavía se siguen viviendo en muchos casos, pero acá es la posibilidad de comparar democracia con otros periodos democráticos. Y hubo un momento de mucho retroceso, los 90, el menemismo, la represión durante el gobierno de la Rúa. Me gustaría escucharlos a ustedes. Bueno, en principio, a ver, queda claro que no se puede vivir sin democracia, pero también queda claro, o nos queda claro al ver el informe y lo que nosotros reflexionamos todos los días, que no se puede vivir sin política y sin Estado. Entonces creo que eso también determina qué tipo de democracia tenemos. Nosotros creemos obviamente en la democracia que cada día apuesta a mayores niveles de participación y protagonismo popular. Entendemos la democracia mirada desde ese lugar y creemos que justamente la política en algún momento resignó ese lugar. ¿Claudicó? Sí. ¿Ante quién? Y ante las corporaciones, ante los poderes fácticos. Me parece que ahí surgía también... Cuando hablas de poder fáctico, ¿a qué te referís concretamente? Por ejemplo, un televidente tiene que pensar, poder fáctico, ¿qué es un poder fáctico? Clarín sería, digamos, es uno de los poderes que es un medio de comunicación, pero que construyó un eslabón, un conjunto, un holding empresarial y hoy evidentemente tiene una capacidad de condicionar a la democracia. Lo ha demostrado a lo largo de este tiempo. ¿Los bancos, por ejemplo, también? Por supuesto. ¿La sociedad rural? Pero mirá, los bancos, vos decías los bancos, se hizo el foro de convergencia empresarial, sí, ¿no? El representante de ABA, que es el de los bancos, ¿qué dijo en esa reunión? Por ejemplo, planteó que ellos que hay 220.000 millones de dólares en el exterior y que si cambiara el gobierno habría posibilidades, por supuesto, de financiar en 500.000 millones al sector productivo, que esos fondos que están en el exterior podrían volver, que se conseguirían 20.000 millones de dólares en inversiones extranjeras. Ben Nasser, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, de Techín, que planteó en ese mismo foro donde estaban todos los candidatos a presidente de la oposición y estaba el señor Mañeto. Él planteó que no había debate entre el mercado y el Estado, porque el mercado se iba a imponer al Estado. Creo que en esta discusión que nosotros venimos planteando recién, nosotros creemos que es el Estado, que es la expresión institucional del conjunto del pueblo, el que debe regular al mercado. ¿Ellos qué dicen? No, es el mercado el que debe volver a hegemonizar la vida de un país como ocurrió en los 90. A propósito, Leandro, vos sos dirigente de la Juventud Radical, de un partido que... Ya no tan joven, pero... Bueno, pero sos de los Irrompibles y además un partido opositor. Y ahí se estaba repasando un poquito el gobierno de Alfonsín. Uno repasa el gobierno de Alfonsín y este periodo histórico da la sensación que tuvieron casi los mismos enemigos, ¿no? Corridas cambiarias, la sociedad rural, los medios condicionando, los mismos enemigos externos, internos. Sí, primero habría que decir que, yo disiento en algo que decía el Cuervo, yo creo que la política fue derrotada, por lo menos en la época de Alfonsín. Vos sabés que Cavallo solía decir que quería que Alfonsín se vaya escupiendo sangre, por eso provocó la corrida cambiaria, el alza de precios en... O Guido Itela diciendo un dólar recontra alto, claro, ¿no? O decir que iban a hacer un blanqueo fiscal, ¿no es cierto? Y si generaron una corrida cambiaria para poder aplicar el programa de ajuste neoliberal que aplicaron después, lo que se va a conocer en el mundo con el nombre del Consenso de Washington, que incluso en la Argentina fue mucho más crudo de lo que recomendaba el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Así que yo creo que, por lo menos en ese punto, la política fue derrotada. Y después nos colonizaron la mente. O sea, nosotros decíamos, bueno, una generación la desaparecieron, ¿no? A otra generación la quebraron. Después vino otra generación y la compraron. Y a la última generación la convencieron. ¿Y ahora qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Y yo creo que hay una estigmatización de la política. O sea, yo coincido en esto que decía el Cuervo recién. A ver, la gente vota cada 2 años, los mercados votan todos los días. Entonces, los tipos que tienen el poder real en la Argentina le molesta esto que estamos viviendo acá. Que discutamos, que abramos nuevos debates, que nos preguntemos por qué, que le pongamos límite. ¿Que se los mencione le molesta también? Por supuesto, que se los ponga en blanco, ya digamos. Lo decía Foucault. Foucault que decía, ¿el poder cuándo es eficiente? Cuando está oculto.
A mí me gusta siempre remarcar eso, decir, bueno, muchachos, guarda que cuando nosotros hablamos de los poderes fácticos, los poderes reales, son en general los que no vemos. Por eso yo quería tan que ustedes importante lo cuenten, digamos. Porque, por ejemplo, está el grupo de los G6, que seguramente si nos paramos en una esquina, mostramos la foto de los G6, seguramente no lo conoce nadie. Uno de cada 100 argentinos puede invocar una de las fotos. Sin embargo, son tipos que son muy poderosos. Pero por eso, vos cuando uno quiere conducir un país, ¿no? Dice, ¿con quién se tiene que reunir? ¿O a quién pretende representar? ¿Al conjunto del pueblo o ir a reunirse con el G6? Y el problema que tiene los sectores opositores a este gobierno es que prefieren reunirse con el G6 y no les interesa saber qué piensa el conjunto de la sociedad. Y muchas veces, y la crisis que tiene hoy la oposición, en mi punto de vista, es que no tiene proyecto de país y lo único que quiere es congraciarse con ese sector de las corporaciones. ¿Vos pensás entonces que el debate va a ser, probablemente el año que viene, cuando se defina quién va a gobernar Argentina en los próximos 4 años, o democracia, o política, si se quiere, o las corporaciones, los candidatos de las corporaciones? Ese es el debate, esa es la discusión. Sí, Leandro, vos recién hiciste una muy buena construcción y terminaste diciendo a la última generación la convencieron. ¿Pensás que en estos últimos 10 años eso se mantuvo? No. ¿Y cuál es tu diagnóstico? Bueno, yo, digamos, se lo digo siempre al Cuervo, yo siento una sana envidia por lo que provocaron ellos. O sea, yo creo que el mayor acierto del kirchnerismo para mí fue abrir algunos debates y generar un nivel de conciencia política muy importante, o sea, y comprometer un sector de la sociedad que estaba apática y descreída de la política. Así que yo creo que la situación no es la misma. Yo creo que por ahí los problemas que nosotros tenemos hoy, generacionalmente, ahí hago una cosa más ampliada que la cosa juvenil, es que nos cuesta encontrar paradigmas alternativos. Las generaciones que nos precedieron a nosotros tenían una mirada rupturista frente a la historia. Decía, bueno, por ejemplo, los 70, el gran paradigma era la revolución social. Entonces los tipos se organizaban en función de eso. En los 80 el gran paradigma fue la transición democrática. Había que consolidar la democracia en la Argentina y para eso era muy importante organizar a la gente, movilizarla, politizarla, concientizarla. Ahora, obviamente que hay una agenda que es la agenda, digamos, de la inclusión social, del desarrollo, pero todavía nos cuesta encontrar utopías, me parece. Nosotros tenemos un horizonte de futuro y en eso creo que lo compartimos la mayoría de los militantes del campo popular. Todos queremos luchar por una sociedad más justa, más igualitaria, más inclusiva. Pero me parece todavía que no hemos logrado construir nuestro propio relato, nuestras propias banderas generacionales, que es la diferencia que hace que una generación sea protagonista que acompañe un proceso. Yo creo que esta generación está acompañando un proceso que es el que conduce otra generación, la generación de Néstor, de Cristina, bueno, en general de los principales líderes opositores. Los tipos que eran jóvenes en los 70, digamos. Estamos haciendo, me parece que Cristina planteó en el 2011, cuando ella acepta ser candidata, plantea ser el puente entre dos generaciones, ¿no? Y me parece que estamos viviendo un cambio cultural que tiene que ver con la consolidación de la democracia y me parece que el fenómeno de Argentina y de los países de nuestra región, a diferencia de otros países del mundo, de reivindicación de la política, de reivindicación del Estado, me parece que sí está marcando la aparición de una nueva utopía, quizás de una utopía un poco más racional que las de otros tiempos. Yo creo que a diferencia de lo que está ocurriendo en Europa y en otros países centrales, en esta región hay movimientos populares y hay gobiernos que apuestan a la política y que les está yendo bien, digamos, a diferencia de las crisis que están teniendo en España el PSOE, el PP, en Francia el Partido Socialista, digamos, en los países centrales las estructuras tradicionales están teniendo una crisis. En España trascendió, por ejemplo, que en el primer semestre de España 200.000 españoles emigraron, ni más ni menos que esto. Me gustaría hablar un poquito de las cuentas pendientes, de lo que hablábamos ayer con Diego Bocio, que lo trajo Mariano, por ejemplo, 35% de trabajo en negro, el 10% de la población que vive en el conurbano vive en situaciones muy precarias. La democracia tiene muchas deudas, me gustaría un poquito hablar de eso, pero tenemos acá a dos de los mejores periodistas de la Argentina. ¿Qué les pareció el informe, Marcelo, de la democracia a usted? Me imagino usted es un hombre de la democracia. A ver, Toñetti, acá digamos que el gobierno, está bien, mucha democracia, con toda esta pantomima de la democracia, pero esto no es más, sí, la realidad, esto no es más que una persecución contra la pobrecita de la corporacioncita chiquitita, un bolichito, como Clarín. Yo voy a dar un aporte, ¿no? Pues siempre dice, Bonelli habla, nunca tiene una idea, nada. Digo,
con este tema del dólar, ¿no? Sí. Hoy tenemos el dodadómetro, ¿no? Que tenemos acá. El dodadómetro, ¿no? Con este tema, digo, ¿por qué la idea, mirá qué idea iluminada, ¿por qué no nos llamamos a Caballo para solucionar este tema? ¿A nadie se le ocurrió eso? ¿Nadie lo piensa eso? Buena idea. Señora presidenta, voy a disentir, ¿verdad?, con los invitados aquí presentes, ¿no es cierto? Nobles instituciones, ¿no es cierto? Se las avasalla permanentemente con esto de la democracia, ¿verdad? ¿No es cierto? Una empresa pequeña, familiar como Techín, ¿no es cierto? Una pyme. Estamos hablando de la sociedad rural que tanto bien le ha hecho a la República, ¿no es cierto? Pequeñas corporaciones mediáticas que han llevado a la libertad de expresión a su máxima expresión, ¿no es cierto? Señora Presidenta, cuánta medianía, cuánta pequeñez. Esto no lo digo yo. ¿Quién lo dice? ¿Sabe quién lo dice? ¿La realidad? El pintor que le pintó la cara a Aldo Rico en 1987. Se la agarró con los chicos de los centros de estudiantes el otro día. ¿Eso? Se la agarraste con los estudiantes secundarios. ¿Sabe qué son, querido Larroque, qué son esos estudiantes secundarios? ¿Sabe qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Provocados. Bueno.